¿Sí? Pues muy bien, ¿estamos listos todos? Pues bienvenidos y vamos a iniciar con este tercer tema de la serie Contracorriente. Como saben, es una serie que iniciamos, que está fundamentada en la carta a los Colosenses. No solamente vemos Colosenses, pero vamos llevando el orden que nos lleva y estamos caminando prácticamente versículo por versículo, ¿sí? Y obviamente de ahí nos vamos a otros pasajes en donde hay una mayor explicación que nos da como en Efesios, ¿verdad? Que lo hemos mencionado, en otras partes de las Escrituras, porque la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Dios, la sana doctrina está permeada en todas las Escrituras. O sea, es decir, no es nada más está en un pedacito. La verdad es que está a lo largo de toda la Escritura, pero necesitamos, pues ahora sí que echarnos un clavado ahí. Necesitamos meternos, necesitamos dedicar tiempo para poder ubicar cosas. ¿Está bien? Pues bueno, este tema, que es el número 3 de la serie Contracorriente, se llama El Gran Rescate. Luego yo soy muy malo, la verdad, yo soy muy malo con los títulos. Me quiebro la cabeza con los títulos, ¿sí? Si por mí fuera, sería tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, y hasta ahí. Pero bueno, yo creo que es una parte muy importante el poder ubicar. El título nos dice, pues, de qué se va a tratar el mensaje, ¿no? Un maestro de la palabra nos dijo, mira, el título te dice de qué se va a tratar el mensaje. Luego en la introducción dices lo que explicas de todo lo que se va a tratar en el mensaje. Ya en el desarrollo, ¿verdad? Pues les dices lo que les dijiste que les ibas a decir. Y ya en la conclusión, pues simplemente cierras lo que les avisaste, que les dijiste y que finalmente se los dijiste. Entonces dije, no, sí me quedó muy claro ya, ¿verdad? Pues bueno, ya todos ubicamos, es el Gran Rescate. Buenos días, vámonos, ¿verdad? Bueno, yo creo que sin temor a equivocarme, podría decir que todos tenemos una idea muy clara de lo que es un rescate, ¿sí? Hay distintos tipos de rescate, pero hemos visto cualquier cantidad de películas, cualquier cantidad de programas, series y todo esto, y casi invariablemente tratan de algún rescate, ¿sí? Porque eso es como que lo que hace, porque nos gustan los héroes y los villanos, ¿no? Entonces de repente, puede ser desde una película o una serie de acción hasta una novela romántica de esas cursis, ¿verdad? De que se les escurre miel desde que la vas a ojear o a ver y que le pones clic, ¿verdad? Y se te queda pegostioso de miel ahí. Pero todo trata de algún rescate. Casi todo trata de algún rescate, implica un rescate. Entonces, yo quiero empezar en esta hora por decir algo que a lo mejor muchos lo pueden percibir como un pesimismo, ¿sí? O que lo pueden percibir incluso como una molestia. Pero la verdad de las cosas es que sí golpea directamente el orgullo del ser humano. Sí golpea directamente ese sentido de justicia propia que llegamos a tener, de sentirnos buenos, ¿sí? De pensar que hay cosas que nosotros merecemos. Y cuando digo justicia propia, es algo que está ahí, ¿verdad? Y que de repente tenemos ese sentido de que nosotros merecemos, que tenemos derechos a que nos hagan esto, que nos hagan esto otro. Y tan sencillo es como algo pasa que no nos gustó y decimos, es que no es justo. ¿Sí? ¿Sí están aquí, hijos? No, mamá, no es justo, ¿verdad? ¿Quién te dijo? ¿Verdad? ¿Y quién te dijo si te lo pongo, si te aplico justicia, salimos muy mal? Entonces esto golpea directamente esa parte en el ser humano, ¿verdad? Y es que el ser humano, escuche bien, no es bueno por naturaleza. ¿Okay? Esas son corrientes que se tienen, son ideas que se tienen, que incluso han penetrado dentro del cristianismo o de la cristiandad. Pero el ser humano no hace lo bueno por impulso natural. ¿Sí? Hacer lo recto, hacer lo justo y lo recto no es algo instintivo.
¿sí? De hecho, se nos tiene que enseñar a hacer lo bueno, porque hacer lo malo ya estamos cableados para eso, ¿sí? ¿Cuál es una de las primeras palabras que dicen o que les decimos nosotros a nuestros hijos cuando están así, bebés, cuando están así, toddlers ahí? ¿Qué es lo que les decimos normalmente? ¿Cuál es una de las primeras palabras que les decimos? No, ¿verdad? Tengo un amigo que en alguna ocasión me dijo, yo pensé que yo me llamaba No. ¿En serio? ¿Sí? Entonces, pues ya tienen esa tendencia natural hacia hacer lo malo. Así que a lo largo de toda la vida, nosotros tenemos que ir corrigiendo cosas, ¿cierto? A lo largo de toda nuestra vida, nosotros tenemos que ir corrigiendo cosas, no importa cuántos años tengamos. Es que ya tengo 750 años, yo ya caminando con Cristo. Tenemos que seguir corrigiendo cosas. Van a haber cosas que necesitamos arreglar. Siempre. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera o que el Señor nos arrebate. ¿Verdad? Entonces, hasta en tanto eso ocurre, tenemos que tener la disposición de que Dios nos hable, de tener el entendimiento. ¿Para qué? Pues para poder ir caminando y para poder ir corrigiendo cosas. Pero es que esto ya tengo muchísimos años haciéndolo. No importa, hay que corregirlo. ¿Sí? Entonces, a veces pasa más tiempo en hacerlo y lo único, pues no quiere decir que luego, como hemos dicho, ¿no? Es que con el tiempo eso uno mejora con el tiempo. No maduramos con el tiempo nos vamos haciendo viejos. ¿Sí? Pero no mejoramos de manera natural. Y ahí está la obra de Dios. Ahí está Dios tratando con nosotros. En el capítulo 3, no vaya para allá, simplemente se los digo, vayan tomando nota, pero en el capítulo 3 de la carta a los Romanos hay una exposición magistral. De hecho, toda la carta a los Romanos, pero en particular, finales del capítulo 2, pero el capítulo 3, ¿verdad? Nos enseña el apóstol Pablo que el hombre queda muy mal parado delante de Dios. Que el hombre está muy mal parado, ¿sí? Y no deja tampoco, por el otro lado, ninguna duda del estado actual que se tiene, ¿verdad? Nos deja ver perfectamente los efectos, ¿sí? Por haberse separado el hombre de Dios. Porque tiene un efecto. Estamos unidos a Dios y hay un efecto, pero a la hora de separarnos hay efectos y conforme va pasando el tiempo, los efectos van siendo más grandes, van siendo más evidentes. Lo voy a poner, lo he mencionado esto en otras ocasiones, pero es que creo que es muy gráfico, creo que es un ejemplo que nos deja ver algo muy, muy claro. Cuando dejamos un pedazo de carne fuera de la nevera, ¿qué le pasa? Pero no se daña de un día para otro, ¿verdad? Es decir, no le empiezan a salir gusanos de un día para otro. Dependen de muchas cosas, el clima, etcétera, ¿no? Aquí hay como que la tendencia de que las cosas se echan a perder muy rápido, aún dentro de la nevera. Sí, que hay una cantidad de hongos impresionantes, niveles de humedad, etcétera. Pero a lo que voy es, la carne ya está fuera, ya se empezó a descomponer. Y conforme va pasando el tiempo, ¿verdad que no se mejora? No se detiene esa descomposición, sino que esa descomposición aumenta. Aumenta, escuche bien, hasta que se consume. Bueno, el pecado hace lo mismo. El efecto del pecado va aumentando y aumentando, o sea, se va descomponiendo. Eso es corrupción, a eso nos referimos cuando hablamos de corrupción. ¿Sí? Entonces ese efecto está muy claro ahí en Romanos, en el capítulo 3, ¿verdad? De haberse separado de Dios, escuche bien, por la incredulidad. Eso es lo que separa al hombre de Dios, la incredulidad. Y de ahí de la incredulidad viene una lista de linduras impresionantes, ¿sí? Pero es la incredulidad, esa es la base. ¿Está bien? La desobediencia a Dios. Entonces desde el momento de su caída, el ser humano se encuentra en una condición terrible, en una condición abismal en la que, como mencionamos hace un rato cuando estábamos adorando al Señor, el ser humano no tiene en absoluto esperanza de salir por sí mismo. No puede salir por sí mismo de esa condición, ¿verdad? Entonces fue Dios
quien habló desde un inicio, fue Dios quien estableció, fue Dios quien anticipó qué es lo que iba a hacer, fue Dios quien puso los medios, fue Dios el que ha hecho todo, de principio a fin. No es el hombre. ¿Okay? Entonces la Biblia, lo que nosotros encontramos ahí es una cuenta, ¿sí?, de todo lo que Dios ha hecho acerca de este gran rescate. ¿Sí? La Biblia trata muchos temas, pero no es un libro de ciencias, pero habla de ciencia. ¿Sí? No es un libro de matemáticas, pero habla de matemáticas. No es un libro de zoología, pero habla acerca de eso, habla acerca del cuerpo humano, habla acerca de muchas cosas, pero no es un tratado con respecto a todas las cosas, como una enciclopedia, como si fuera algo de interés que quiero ver, algún tema lo veo ahí en la Biblia. Bueno, lo abarca, pero les voy a decir, es un tratado acerca de ese rescate que Dios hizo al hombre. Empezando de que Dios es Dios, empezando por ahí. Y todo, ahora sí que de tapa a tapa, ¿sí?, pasando por todos los numeritos que vienen ahí chiquitos, ¿sí?, todo trata acerca de ese gran rescate al ser humano, ¿verdad? Trata de la historia de la redención del hombre. Va viendo cómo, desde un principio, cómo va esa salvación, ese rescate, ¿verdad? Entonces, no es una cuenta del hombre buscando a Dios. O sea, no habla de la Biblia, no, fíjense bien, no trata de cómo el hombre está buscando a Dios. De hecho, esa es una de las herejías más grandes que se han metido, que han caracterizado mucho a la cristiandad, al menos en los últimos 150 años, debido a la teología liberal. Es decir, el hombre buscando a Dios, el hombre se quiere acercar a Dios y Dios por allá así como que está lejano y como si fuera un viejito regañón ahí que está con un garrote para ver en qué momento haces algo mal, y ¡toin!, ¿verdad?, te da con él. Y no es así. O sea, la verdad de las cosas, lo que vemos desde un inicio es al ser humano miserable por haber desobedecido a Dios, ¿sí? Y con derechito a estrellarse en el infierno por toda la eternidad. Y lo que vemos desde un inicio es la misericordia de Dios extendiéndole la mano al hombre para sacarlo de ahí eternamente y cumplir su propósito eterno. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que encontramos nosotros en la Biblia no es lo que la llamada alta crítica, ¿sí?, o dentro es movimiento de la teología liberal promueve, que es la historia del hombre buscando a Dios, ¿verdad? Nada que ver, es exactamente lo contrario, es el registro de la actividad de Dios, de lo que Él ha hecho y de lo que va a hacer. No solamente de lo que ya hizo, es que ya nos dijo qué va a hacer. ¿Sí? Que hay cosas que no entendemos de lo que Él dijo que va a hacer y que no nos entra en la cabeza, eso corre por cuenta nuestra, pero Él ya dijo qué es lo que va a hacer. Y la historia, que es lineal, nos va mostrando cuando vamos a las Escrituras que todo lo que Dios dijo que iba a hacer es hecho. Y eso nos da una garantía, porque cada una de las cosas que Él dijo en este precioso libro, ¿sí?, que es su palabra, como les he dicho en otras ocasiones, la Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. De toda, desde aquí donde dice Santa Biblia hasta concordancia. ¿Sí? Es palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, repito, es ese registro de la actividad de Dios, de lo que hizo, de lo que va a hacer, y como el doctor Martin Lloyd-Jones dijo, ¿verdad?, es desde las hojas de la higuera, ¿sí?, hasta la fe. Eso está muy interesante, todo ese concepto. Vengan conmigo, por favor, a Colosenses, porque esa es la carta que estamos estudiando. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. La semana pasada nos quedamos en el versículo 12. ¿Cuántos saben que después del 12 sigue el 13? A ver, salúdenme los que saben. ¿Okay? No me saludó ni uno, pero ahorita les voy a explicar. Vamos a empezar del 1 al 20, vamos a ir hoy. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Lo voy a leer de corrido y me voy a regresar inmediatamente. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado,
en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Empezamos, versículo 13, dice, porque Él nos libró. Ese nos libró se traduce también como Él nos rescató. ¿Ok? También se traduce así. ¿De qué? Dice, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. De hecho, textualmente se leería así, quien nos rescató de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Eso es lo que es más textual, así más, ¿sí? Más textual. Y dice, en quien, es decir, en Cristo, en el Hijo de Dios, en quien tenemos redención. Reina Valera incluye por su sangre, y está bien. Sí, o sea, no es de, porque a veces dicen, no, es que lo que pasa es que esa versión lo está omitiendo y no está diciendo por su sangre. No, porque tanto en Efesios como en otros pasajes lo afirma. Entonces solamente es de que manuscritos más antiguos, ¿sí? No lo tienen ahí, pero ahí está la nota, ¿no? O sea, se sabe eso, de eso trata toda la carta y por ahí le vamos a seguir. Entonces, tranquilos. En quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. Y esto de por su sangre, como dije, lo repite simplemente ahí en Efesios 1:7. En la Biblia de las Américas, pum, lo pone. O sea, no lo esconde, no lo elimina, ¿verdad? O sea, ahí está. Entonces, de estos dos versículos que están aquí, surgen al menos 3 preguntas que es importante ponderar o considerar, que es importante pensar acerca de ellas, ¿no? A lo mejor surgen muchas más, pero ustedes saben que soy preguntón y que, pero estas 3 yo creo que son algo muy básicas, ¿no? Número 1, porque es necesario que las respondamos. Número 1, ¿cómo es que se puede llevar a cabo entonces ese rescate que nos traslada, que nos posiciona del reino de obscuridad, porque eso es como lo representa, de obscuridad, de maldad, de la maldad natural en donde estábamos? Acuérdense, cuando se habla de un reino, se habla de una esfera de gobierno. ¿Ok? Eso es un reino, ¿no? Un reino es una esfera, es un área. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que podemos ser rescatados de ese lugar de maldad y ser trasladado a todo lo opuesto, a todo lo contrario, ¿sí? Al reino del señorío de Cristo Jesús? Pues hay una sola forma. Dice, el perdón de nuestros pecados. No hay más. ¿Y qué tantas cosas tengo que hacer? ¿Cómo puedo lograr yo eso? Es que no puedes. Son malas noticias, ¿no? O sea, el hombre tiene muy malas noticias, pero Dios nos da buenas noticias. Entonces, dice, es que yo no puedo hacerlo, es que no tengo la posibilidad, es que es imposible. Dice, efectivamente, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Eso es parte de sus atributos. Omnipotencia, los omnis de Dios, es decir, el todopoderoso. Que eso solamente Dios lo tiene por ser Dios, que ese es un atributo, es una perfección que no se la pasa al hombre, ¿okay? Que solamente le corresponde a Él. ¿Está claro con eso? Entonces esa fue la primera pregunta. La segunda es, bueno, si es por el perdón de nuestros pecados, pues ¿cuál es la base del perdón de nuestros pecados? O sea, ¿cómo pueden ser mis pecados perdonados? ¿Sí? ¿Cuál es la base de eso? Bueno, la base del perdón de nuestros pecados es la vida de Cristo. ¿Sí? Es la vida de Cristo. Más específicamente, el haber dado su vida, el haber puesto su vida, su sangre. A eso se refiere, su sangre. Y aquí quiero, póngame atención en esto, porque quiero hacer algo y decir algo que es muy, muy específico. Esto podría ser todo un tema, pero no quiero dejar de mencionarlo, porque luego con el paso del tiempo vamos oyendo y nosotros incluso llegamos a, como creyentes dentro de la cristiandad, a mencionar la sangre de Cristo en unos ámbitos que no tienen absolutamente nada que ver para lo que son. Escuchen bien, la sangre de Cristo
es solamente para el perdón de nuestros pecados, nada más. Nada más. Porque yo creo que todos hemos escuchado alguna enseñanza de este tipo. Yo he escuchado cualquier cantidad de enseñanzas de estos, ¿verdad? De que te dicen, no, es que para que te vaya bien, yo oro por mis hijos y los cubro con la sangre de Cristo, y pongo y los cubro con la sangre de Cristo, y los cubro con la sangre de Cristo. Eso suena más a brujería, déjeme decirle. Hola. La sangre de Cristo solamente es para redención. No, pero es que en el Antiguo Testamento ponían ahí y en los marcos, ¿verdad? Porque iba a pasar el destructor. Entonces es para que el demonio no venga y acabe con ellos. Es que ese ángel destructor no era un demonio. ¿Sí me explico? No era una obra del diablo. Era una obra de un juicio de Dios a una nación. ¿Están aquí? Entonces el decirle, para que no le pase nada, ¿verdad? Lo cubro con la sangre de Cristo para que no lo muerda el perro. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, la sangre de Cristo solamente tiene que ver como pago de. Y ahorita vamos a ir un poquito más para allá. ¿Están aquí? Entonces, la otra pregunta es, ¿a quién se le hizo ese pago? Porque aquí hay otra serie de enseñanzas que luego se dan, que yo he escuchado, ¿sí? Sobre todo de los predicadores de la prosperidad y de todo esto, y que luego hacen un despliegue de ignorancia bíblica o de perversión o de las dos, ¿sí? Pero es que no, es que el Señor fue y tomó su sangre y con ella le pagó a Satanás el rescate del hombre. ¿Sí? Fue al infierno y sacó a los hombres acá y fue con Satanás y le dijo, aquí está mi sangre, ¿verdad? Déjamelos, me los llevo. Esa imagen del diablo, de que él está a cargo del infierno, escuchen bien, eso es relativamente nuevo. ¿Han escuchado o han leyeron La Divina Comedia de Dante Alighieri? ¿Han escuchado acerca de alguien? ¿Se acuerda de eso cuando estuvo en la secundaria, en la prepa, por ahí? Toda una descripción del infierno. Pero eso es de la Edad Media. Eso es parte de una literatura y es un invento, ¿sí? Como si Satanás fuera el amo del infierno. Escuchen bien, Satanás va a ser el principal huésped del infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, ¿sí? Y para todo aquel que rechaza a Cristo. ¿Están aquí conmigo? O sea, no es de que va a llegar, ahí que llegó el Señor, ay diablo, pues aquí traigo mi sangre, ¿verdad? Déjame, ahora sí ya son míos, ya te los compré. Oh, sí, por ahí te lo pago, pues ya llévatelo, pues ya que me salió malo, ¿verdad? No, o sea, pero absolutamente nada que ver. Eso lo debemos de tener muy, muy claro. La Biblia lo que nos enseña, en Romanos 6:23 establece que la paga del pecado es muerte. La remuneración, la consecuencia con lo que se paga el pecado es con la muerte. El hombre no fue creado, ¿no? Aquí me voy a meter por otro lado, pero ya me metí, ¿sí? El hombre no fue creado para morir. ¿Me escucharon? Todas las demás cosas sí. Las demás criaturas sí, el hombre no. Las demás criaturas iban a cumplir con su propósito de se crea, se reproduce, ¿verdad? Nace, crece, se reproduce y muere. Ok, eso en el plan de Dios no incluía al hombre. ¿Ok? Eso incluía a las criaturas, pero no al hombre. ¿Sí? Es decir, la muerte no es un invento de Dios. ¿Me está escuchando? La muerte no es un invento de Dios. Esa es consecuencia del pecado, porque muerte quiere decir simplemente separación de vida. Separación de la fuente de la vida. ¿Estamos aquí? Entonces, muerte quiere decir, separación no quiere decir aniquilación. Se los he mencionado esto en otros momentos, ¿sí? Entonces, Cristo Jesús fue nuestro sustituto. Él fue el que tomó nuestro lugar. Él sufrió eso, Él sufrió esa separación. ¿Ok?
El justo por los injustos. ¿Se acuerdan ahí? Dios mío, estando en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me diste la espalda? ¿Por qué hay esta separación? No quiere decir que dejó de ser Dios, escuchen bien. Simplemente Él experimentó esa separación. Y todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él. ¿Estamos aquí? Toda la ira de Dios cayó sobre Él. Y fue separado. Por un tiempo, nada más. Pero ya resucitó. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Sí? Entonces, Él es el justo por los injustos. Esto es un pago, es algo que se llama o que se conoce como ley de similitudes, es vida por vida. Si tú me prestas tu vehículo, ¿verdad? El carro que tú quieras, el más bonito, y me lo prestas de buena fe y yo voy y lo estampo por ahí, ¿verdad? Y lo hice pedazos y no tenía seguro el carro. ¿Sí? Pero yo te digo, no te preocupes, aquí te dejo mi bicicleta. Te dejo mi patineta. Con esto te pago el carro. ¿Será? ¿Por qué no? Porque no tiene el mismo valor. Bueno, entonces, para recuperar esa vida que tenía el ser humano, esa incorrupción, no puede otro ser humano pagarle con algo corruptible. Tenía que ser algo incorruptible. ¿Sí? No podías pagarle con algo que tuviera algo manchado, con pecado. Porque no estaba así el hombre. ¿Me estás siguiendo? No estaba así. Entonces, solamente es Cristo quien nunca pecó. ¿Me explico? Por cuanto era imposible que pecara, porque es Dios. Estamos aquí. Aunque fue tentado en todo, como nosotros, pero nunca pecó. Y cumplió la ley de Dios por nosotros. Por eso la justicia de Dios nos es imputada a nosotros, nos es dada a nosotros, como si nosotros hubiéramos cumplido la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo y que Él perdona nuestros pecados, delante de Dios ya no está viendo a Raúl, pecador, que merece el infierno, ¿sí?, por desobediente y por incrédulo. Él está viendo a Jesús, quien cumplió la ley de una manera perfecta y que dio su vida. Esa justicia me fue imputada a mí y a usted se ha creído. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Sí? Yo oro que el Señor les dé la profundidad en eso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que pues eran sustitutos, ¿cierto? Los animalitos, cuando había el día de la expiación, que iban y pues se echaban a la ovejita, ¿verdad? O al chivito, ahí le ponían las manos y moría en sustitución de. Pero la pregunta es, ¿a quién le ofrecían la sangre? Cuando entraba el sumo sacerdote ahí al lugar santísimo con un bote ahí con sangre, ¿sí?, con un pote de sangre, ¿verdad? Y metía los dedos. ¿A quién le ofrecía eso? ¿Al diablo? Para decirle, suéltalos, declaro y suéltalos ahora. ¿A quién entraba? Entraba delante de Dios y le decía, y entraba a un lugar, ¿verdad?, ahí, y donde estaba una tapa que se llamaba propiciatorio. Y le decían, sé propicio, y le echaba encima. Es decir, ya hubo sangre, ya se murió un inocente. ¿Están aquí? Entonces, ese pago no fue hecho, repito, al diablo de ninguna manera. Esto es muy importante, ¿verdad? En la carta a los Hebreos, sobre todo el capítulo 9, te explica mucho acerca de eso. Nos dice cómo sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Con qué se cubrieron? Con hojas de higuera. Aquí de camino a casa hay un par de higueras. Están grandes, tienen unas hojotas. Y el otro día me paré y dije, a ver si no tendrá de esa como lo que hace Martita, esas las cosas esas de que pican. ¿Cómo se llaman? Como ortigas. Dije, ¿no? Se hubieran puesto ortigas, ¿verdad? No, están como hasta terciopeladitas. Bueno,
Pues Adán y Eva fueron los primeros diseñadores de modas. ¿Sí? A y E. Ahí algún diseño, ¿verdad? Pero escuchen bien, cuando vemos eso, que vemos ahí en las escrituras, que se cubrieron, no eran Eva no traía dos hojitas aquí, una acá. Eran como tipo burkas, todos ubicados, aquí los vemos, ¿no? Por todos lados. Eran como tipo burkas, es decir, era como si hubieran hecho una sábana enorme de hojas de higuera. ¿Por qué de hojas de higuera? No sé, ¿verdad? De nopales las hubieran hecho, de cactus, ¿verdad? Y nada más dejaban de donde apenas podían ver. ¿Okay? Estaban completamente cubiertos. Y cuando Dios los ve y les dijo, no, pues está bien, así quédense, me gustó eso. ¿Eso fue lo que pasó? No, porque toda esa cubierta que ellos tuvieron, que ellos se hicieron, todo lo que eso representa, no son otra cosa más que sus propias obras, sus métodos, su manera, su propia manera, su inventiva de cubrirse delante de Dios. Y Dios no acepta eso, mis amados. Dios no acepta nuestra religión. ¿Sí? Por eso, aunque el actual Papa diga, todas las religiones llevan a Dios y todas las religiones son para... Miren, ese tipo es el diablo con sotana. ¿Sí? No, la Biblia son cuentos, es una fábula, no se preocupen. No, nosotros les vamos a decir de qué se trata. O sea, tú estás por encima de la palabra de Dios. ¿Se fijan? Luego hablamos más de eso, porque si no ahorita voy a despotrincar aquí con eso. Y el tema es otro, ¿sí? Entonces, no lo recibió, no lo aceptó. ¿Qué es lo que, alguien se acuerda qué es lo que dice la Biblia que ocurrió? ¿Qué hizo Dios entonces cuando vio todo eso? ¿Y por qué se andan escondiendo? No, pues es que tuvimos miedo y... sí, y que salieron... ¿Alguien se acuerda qué fue lo que pasó? No dice que sacrificó un cordero, pero el Señor les llegó con pieles. Con pieles de ovejas. Con pieles, no dice tampoco que de ovejas. Se fijan luego en la tendencia que tenemos a aumentarle a la Biblia. Dice que eran pieles, yo no sé si era algún leopardo, no lo creo, ¿verdad? Pero que eran pieles. Ahora, ¿ustedes creen que era alguna piel de alguna víbora que dejó por ahí porque cambió la piel y con eso se le hizo? No. Entonces, para quitarle la piel a ese animal, ¿qué creen que tuvo que haber pasado? Tuvo que haber muerto, tuvo que haber habido derramamiento de sangre. Y con eso fue la muerte, o sea, ese animal, oveja pues si quieren, ¿no? Si les gusta decir la piel pachoncita, ovejas, ¿no? O lo que usted quiera. Pero ese animal, ¿qué culpa tenía de la desobediencia y de la incredulidad de Adán y Eva? O sea, ellos ahora sí que ¿qué culpa tenían? Absolutamente ninguna. Eran inocentes, pero murieron para cubrir el pecado de ellos. Murieron para cubrir la vergüenza de ellos. ¿Están aquí? Y eso ha sido siempre. Entonces, habiendo dicho todo esto, de eso es de lo que habla la redención. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, bueno, pues menciona de los animales, ¿verdad? Que morían en sustitución, pero eran cosas temporales. Ahora Cristo es una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Ya murió una vez y resucitó y ahora está vivo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? No, hombre, yo pensé que iban a dar un aplauso al Señor. Entonces, redención es un término, ¿verdad?, que simplemente quiere decir precio de rescate. Eso es lo que quiere decir, es un pago. Y era un término muy conocido en los tiempos del Imperio Romano porque así se le conocía al precio que daban en los mercados de esclavos, es decir, cuando compraban a alguien. Y los romanos, el Imperio Romano fue un especialista en el tema de la venta de esclavos. ¿Sí? Era un especialista, de hecho formó una parte muy importante de la economía del imperio y después formó parte de la muy importante de la economía de muchos otros imperios que el Imperio Romano les enseñó eso. ¿Estamos aquí? Y podemos decir británicos, portugueses, españoles, holandeses,
Bueno, ese es otra historia, ¿sí? Pero ellos simplemente era eso, ¿verdad? Cuando Pablo les dice redimir, ¿verdad? El término griego es tenapolutrosis, ¿sí? Tenapolutrosis. Y eso es lo que quería decir. Ellos lo entendían perfectamente, de que tú podías ir a un mercado de esclavos, ¿sí? Y comprar. ¿Y cuánto cuesta dependiendo para lo que lo quisieras, era el precio que tenía. Y tú comprabas a esa persona, te daban un papel, y había gente que compraba esclavos, ¿verdad? Y luego, pues ahora sí que les endosaba la factura, y ahí está, te doy tu libertad. Los compraban para hacerlos libres. Y hoy en día, fíjense que no es muy distinto. Hay lugares como en Nepal que hay ventas de esclavos. ¿Sabían ustedes eso? Que eso todavía se sigue dando en pleno siglo XXI. ¿Sí? ¿Y qué si les dijera que dentro de ya aquí me voy a meter por otro lado, pero qué si les dijera que en este momento, 2020, Nepal, en donde hay ventas de esclavos, es uno de los países que está en la mesa directiva de las Naciones Unidas en los derechos humanos? Digo, más hipocresía. ¿Sí? Y lo digo esto con conocimiento de causa, porque nosotros tenemos un amigo que hace algunos años le tocó juntar dinero por muchas partes para ir precisamente ahí, y compró un montón de gente para darle su libertad, y compraron y compraron de todo. O sea, no es de que cristianos y eso, musulmanes, de todo, budistas básicamente. Y compraron también como unos terrenos, ¿sí? Porque dicen, bueno, pues y ahora que son libres, ¿de qué van a vivir? Entonces, pues aquí tienen tierras, aquí tienen algo para que siembren, para que consigan alimento. No me recuerdo, ¿te acuerdas cómo se llamaba el lugar esa? Pero creo que era la Villa de la Esperanza o algo así, y fue muy notorio porque luego muchos de los creyentes que estaban ahí, los lugares donde ellos sembraban florecían y los otros no. Pero mucha gente se convirtió ahí a Cristo, fíjense. Y no les estoy hablando de hace unos, ¿qué será? Estamos de hace unos 15 años, 18 años, por ahí. O sea, esto es reciente, es historia reciente lo que les estoy diciendo. Ahora, ya regresamos acá. Porque ¿verdad que nos gustan las historias de los rescates? La Real Academia de la Lengua Española define la palabra redimir de la siguiente manera: rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. O sea, está bien, es el término bíblico en ese sentido, ¿no? En el vocablo griego, apolutrosis, es correcto. El segundo término, comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. O sea, antes lo tenía y ya no lo tengo, pero ahora lo redimo. Lo compro de nuevo de regreso. Esto tiene más que ver, y ahorita voy a llegar ahí, esto tiene más que ver con el ser humano, con Dios. Porque como en alguna ocasión nos enseñó Rocío, ¿verdad? Nosotros somos doblemente de Dios. Somos porque Él nos creó, pero porque Él nos compró. Nos hizo y nos redimió. ¿Nos dan gracias a Dios por eso? Entonces, habla de una pertenencia legal. Por eso en Romanos 7, ¿sí? Cuando ustedes lean por ahí, porque Romanos 7 parece como que está jugando ping-pong, ¿no? Ahí, y pareciera como si hubieran alguna contradicción, y no. En Romanos 7 habla de que estábamos vendidos al pecado. Eso es lo que dice. Es decir, que legalmente le pertenecíamos al pecado. ¿Ok? Ahora, el término de redimir, la primera vez que aparece en las Escrituras es precisamente en Éxodo, en el capítulo 15. No vaya para allá, anótelo nada más, en Éxodo 15, versículo 13, ¿verdad? Y el significado básico de la palabra redimir, ¿sí? Quiere decir proteger los derechos de la familia. Eso quiere decir. En primera instancia es proteger los derechos de la familia, pero también quiere decir rescatar, ¿sí? Y habla que la base para el rescate o para proteger los derechos de la familia
es la misericordia o el amor leal, que también ese es el vocablo en lo que quiere decir Gesed en el hebreo. Habla de un amor leal, de fidelidad, ¿sí? No es misericordia de, ay, pues sentí lástima, ¿no? Así como que uno va, no sé cuántos les ha pasado eso, ¿no? O han sentido eso, que vas ahí por la calle y pues ves en el piso un nido que se cayó y un huevo que se estrelló y otro pajarito medio pelón que está sin plumas, ¿verdad? Y que está a punto de morirse. ¿Cuántos han sentido que se les mueve el corazón? Y dicen, ay, tengo misericordia. No es misericordia, es lástima. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque aparte, en este sentido, la misericordia no es solamente de que, ay, tuve este sentir. No, es que tengo el sentir, pero tengo el poder para hacer algo. Y tengo el poder para cambiar esa situación. Entonces Dios tuvo misericordia y tiene el poder para hacerlo. Y lo hizo. De hecho, ¿están aquí? Entonces esto, el término redimir se convirtió, o de rescatar, en una responsabilidad que un pariente pues cercano tenía de alguien, de comprarle de regreso a la tierra. Por ejemplo, si su hermano, ¿verdad?, por alguna deuda o cayó en esclavitud o tuvo algún problema, pero era esencialmente alguna deuda y había tenido que vender su territorio, su propiedad, o aún él mismo como esclavo, bueno, la responsabilidad era del pariente más cercano de redimirlo, de ir, pagar y recuperar. De eso se trataba. Esa es la idea que da redimir. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, nos redimió y nos redimió, es eso, nos rescató, pagó un precio y nos rescató. Y esto es importante porque precisamente en la ley de primera mención, ese término, ¿verdad?, ley de primera mención, dice en esencia es que la primera vez que aparece un término en la Biblia, eso es lo que le va a definir o lo que lo va a definir a lo largo de todas las Escrituras, ¿sí? Ese es el sentido que le va a dar a lo largo de todas las Escrituras. Entonces, pues se aplica precisamente a Dios, ahí directamente, quien redime a Israel porque era su pueblo, es su pueblo, ¿sí? No quiere decir que son mejores que nosotros, no, pero es que nosotros somos el Israel de Dios, en un sentido, ¿sí? Pero Israel es póngame atención en esto, este es otro asunto también, ya luego vamos a llegar también ahí, pero se los tengo que decir porque esto es algo que ahí anda, ¿verdad? Israel es una cosa y la iglesia es otra. Son dos entes completamente distintos. No, pero es que Israel es el pueblo de Dios, tan incrédulo como los mexicanos, o peores, porque ellos tienen la ley. O como los colombianos, o venezolanos, o ecuatorianos, o como de donde quiera, de donde venga, de donde esté aquí también, ¿sí? Y no está el rumano, voy a andar trabajando ahorita, pero también de ahí. ¿Me están siguiendo hasta aquí? No, o sea, y decimos, bueno, pero es que ahora aplica eso que está ahí en la Biblia. No, la iglesia no sustituye a Israel. Es que los pactos que los tuvo con Israel, como tierra, con Israel, con la iglesia. No, nosotros, miren, escuchen bien esto que les voy a decir. Nosotros no tenemos promesas de tierras. El creyente en Cristo no tiene promesas de tierra como tienen los en Israel, efectivamente. ¿Sí? Escuchen bien, a nosotros nos es prometido la gloria. ¿Qué prefiere? ¿Lo que se acaba o lo que es eterno? Ah, bueno, qué bueno, yo también. Entonces, por eso nos indica ahí en Romanos 3:24, ¿verdad? Ese mismo precio, que Él es el mismo precio de rescate. En Romanos 3:24, le voy a meter el acelerador, nos dice, siendo justificados, o sea, declarados inocentes, libres, ¿sí? Libres de la condenación, ¿sí? Gratuitamente por su gracia. Es decir, ahí está, es que la salvación es gratuita. Bueno, para nosotros es gratuita, pero tuvo un costo altísimo. ¿Sí? O sea, Dios no vio, pues eso, pues no pasa nada.
Es que Dios nos ama, entonces si Dios nos ama, ¿para qué tuvo que morir Cristo? Pues más nos hubiera perdonado. Oh, no, qué injusticia sería eso. Y Él es absolutamente justo. ¿Sí? Imagínense ustedes a un juez muy lindo, muy amoroso. Oh, gloria. ¿Sí? Y tiene un violador de menores enfrente. Pero está para condenarlo a muerte, clonarlo y echárselo, ¿verdad? Y resucitarlo y volvérselo a echar. ¿Sí me explico? Y es culpable, tiene todas las agravantes, ahí está, ¿verdad? Pero dice el juez, no, pórtate bien. No seas así, ¿por qué eres así? A ver. No, pues es que yo de chiquito, juez, fíjese que pues mi papá era así. Y además tenía un perro y me mordió. Y por eso te convertiste en violador. Pues sí, porque usted sabe, juez, que la vida es muy dura. Sí, sí es cierto, la vida es muy dura. Mira, no te preocupes. Yo soy muy bueno. Estás perdonado. ¡Tax! Y juzga que es inocente. ¿Usted qué diría de ese juez? Corrupto, pero hasta el tuétano. ¿Sí me explico? Bueno, Dios no es así. Muchos piensan que Dios es así. Y no. Cuando Dios ve el pecado en el hombre, dice, la paga del pecado es muerte. Y cualquier hombre, pero yo puedo hacer. No, es que no alcanza. Es que no alcanza. Por eso la Escritura nos dice que Dios envió a su Hijo. Y Él vino voluntariamente. ¿Sí? Dijo, lo único que alcanza, tú lo sabes desde la eternidad, estoy suponiendo un diálogo ahí en la esfera de la eternidad antes de que el hombre fuera creado. Se van a corromper y no va a quedar más remedio para librarlos de que tú vayas, de que tú te encarnes y vayas. Y el Hijo dijo, va, yo voy. Yo les voy a mostrar tu amor a ellos. Yo voy a poner mi vida por ellos. Pero es que se van a corromper. Yo voy a pagar por ellos. ¿Ok? Es lo único que acepto. Pero es que la religión y que tienen... No acepto. Eso no es un pago. ¿Están aquí? Eso es. Entonces podemos ser declarados, justificados, declarados como justos, como inocentes, en base al precio que se pagó por ese gran rescate, mis amados. Es por gracia, por la fe, por la confianza en lo que Dios dijo, que eso es suficiente. Por eso podemos recibirlo. Por eso nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es adentro de Él, nada más. Fuera de Él no hay salvación. Por eso dijo categóricamente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Buda, sorry. Y Mahoma, ¿sí? Y como dijimos la otra vez, ¿verdad? Y la Virgen de los molcajetes y o de lo que quiera, de las arepas, ¿verdad? Tampoco. Y la que no, tampoco. Y el santo niño del colchón que tenía el mapa ese del colchón, tampoco, porque ya hicieron un santito por ahí, un colchón milagroso, ¿verdad? Que tenía ahí, que se hizo que la forma de una virgen. Imagínense, eso fue en México, ¿eh? Tenían ahí un colchón, pues era la pipí de algún niño, ¿verdad? O de adulto, ve tú a saber qué era. Pero se hizo una forma y dijeron, es una virgen que no sé qué. Y ahí lo pusieron en la calle y veladoras y la gente iba. Y dices, Dios de mi vida, ¿qué es eso? ¿Me explico? ¿Sabe lo que son? Hojas de higuera. Hojas de higuera. Que Dios no lo acepta, porque no cubre. ¿Estamos aquí? Ahora sí vamos a entrar ya al mensaje. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Cómo vamos? Pues miren, aquí tenemos todavía más de una hora. Vámonos. Sí, para no ser parte 2, ¿ok? Porque ahora todo lo que esto afecta, vengan conmigo por favor a Efesios 2. Ya acabé la introducción. El mensaje es un poquito más largo. Ok. Pero pues miren, ya nos levantamos temprano, ya estamos aquí, pues vamos a darle, ¿no? Porque ahí en Efesios 2, de los versículos del 1 al 10,
No voy a hacer un exégesis, es decir, no me voy a ir versículo por versículo. Vamos a ver todo el pasaje completo ahí, porque ahí queda de una manera, todo lo que acabo de hablar, esa redención y el efecto de esa redención, queda muy claro ahí. Entonces no me voy a detener a desdoblar cada versículo, pero hay en su narrativa es muy claro, es muy preciso, ¿verdad? Y nos habla precisamente que había un antes y que había un después. Nos deja en claro el efecto tan profundo que causa en un individuo cuando su pecado es perdonado. Cuando su pecado es perdonado, el efecto que le pasa, porque no es un cambio de religión. No es un cambio de religión. No, pues yo antes era esto, ahora soy cristiano. Pero te pareces más al diablo que a Cristo. Falta aire. Pero es que no ha habido ningún cambio. Es que ya ahorita ya tengo esta otra religión. Yo creo más en esta religión. Es que no es la religión. Escuchen bien, la base del cristianismo, esto ya lo mencionamos, la base del cristianismo no es una doctrina, es Cristo mismo. Y de ahí se desdobla toda una doctrina. De ahí se desdobla toda su enseñanza, pero el importante es Cristo. Él es el fundamento y eso no se mueve. ¿Estamos aquí? Entonces, repito, no es un cambio de religión, es como menciona ahí en Colosenses 1, donde leímos, es un traslado literalmente de una esfera de maldad eterna, ¿sí? a una perfecta relación, amor con Dios y con el prójimo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Un cambio de una corrupción absoluta, ¿sí? a una vida perfecta. Eso es, en esencia, el nuevo nacimiento no es cualquier cosa, mis amados. Es un cambio de naturaleza. No es que te hizo una mejor persona. Ya te hiciste una mejor persona. Te voy a decir algo, no necesitas a Cristo para hacerte una mejor persona. No necesitas a Cristo para dejar un vicio. No necesitas a Cristo para que te vaya mejor en tu trabajo. Haz bien las cosas, sé responsable. Fuerza de voluntad. Ahora, si tienes a Cristo, mucho mejor, ¿no? Pero no es el plus. Él es la vida eterna, mis amados. Que no se nos olvide. No lo rebajemos a Cristo a un plus. El plus de la vida. Es bien buena onda, es muy buena persona. Nomás le falta a Cristo. Está muerto, o sea, walking death. ¿Sí? Es un walking death. Como paréntesis, el tema de ideología de género es tan atrevido. Ya saben de lo que es esto, ¿no? De lo que estoy hablando. Pero es tan atrevido, es tan aberrante, precisamente porque pretende eso. Pretende, escuchen bien, cambiar la naturaleza del ser humano a placer. Es decir, que el hombre puede cambiar su naturaleza a su placer. No importan las evidencias, no importa la verdad. Yo declaro esto, yo soy, yo digo, yo esto. ¿Sí? ¿Me están captando? O sea, en esencia, digo, hay muchísimas cosas, todo lo que tiene es aberrante. Y lo que lo hace aberrante en esencia es esto. Porque se hace Dios a sí mismo. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Seréis como Dios. ¿Me están captando? Pues bueno, vamos ahora sí ya a Efesios 2. Ya después veremos más acerca de ideología de género. ¿Les parece bien? Efesios 2, déjenme lo doy un traguito al café porque, como dice el proverbio 33.420, creo que es ese, sin café es imposible agradar a Dios. No es una herejía, tranquilos. Ay, qué rico. Dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Dios. Cristo, o sea, Dios, está bien. Cristo es Dios, ¿sí?
que, fíjense bien, estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Ok, entonces nos dio vida. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estabas atrapados, estabas ahí metido en eso. En los cuales anduvisteis. ¿Cuándo es anduvisteis? Antes, o sea, ya no andas igual como andabas, espero. Eso espero. Anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Okay. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta frase de hijos de desobediencia es un hebraísmo para decir gente culpable o reos de muerte. ¿Sí? Porque aunque está escrito en griego, el pensamiento es hebreo. ¿Okay? Es como con nosotros. Cuando un latino escribe, puede hacer una carta en inglés y tú la ves, esa carta en inglés, y ves, dices, está muy bien hecha, pero el que lo hizo esto es un latino. Porque estructura de una manera muy distinta y utiliza frases muy distintas a un británico, por ejemplo. Aunque lo hables perfecto, pero lo estructuras de una manera distinta, a no ser de que lo puedas estructurar como un británico. Pero a lo que voy, aunque lo hables muy correcto, siempre tenemos una marca. Entonces eso es lo que está pasando. Esto lo menciono nada más para mencionar eso, ¿no? Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Ven cómo está hablando eso? Antes andábamos así, ¿Cuántos andaban así antes? ¿Ya no? Bueno, yo espero que todos, ¿verdad? Pero fíjense, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. Lo mismo que los demás, o sea, no somos especiales. Pero, aquí sí hay pero que valga, pero Dios, que es rico en misericordia, esto conéctenlo con Éxodo 15:13, como les mencioné, pero que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, es decir, la causa de esa obra de rescate que fue el amor de Cristo, el amor de Dios. Y como mencionamos hace un rato, ¿verdad? Cuando estábamos adorando, no teníamos derecho a ser amados. No tuvo que hacerlo. Lo hizo porque quiso, porque nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, ese juntamente es a la par de Cristo. Juntamente es junto con pegado, dijéramos, ¿verdad? ¿Sí? Escuchen bien, en Romanos dice que somos coherederos con Cristo. Él tuvo una herencia. Nosotros tenemos la misma herencia que tiene Cristo, que es la glorificación. ¿Okay? Juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice, por gracia habéis sido salvados. O sea, ya fueron salvados los que han creído. Aquí está refiriendo la carta a los que han creído. Y con Él nos resucitó. Dices, bueno, pero es que yo todavía no he resucitado, pues ni me muero, ¿verdad? No, pero es que, escuchen bien, la glorificación y la resurrección del creyente, eso ya es un hecho para Dios. O sea, no hay absolutamente nada que lo detenga. ¿Me está siguiendo? Así de cierto es lo que Dios nos dice, mis amados, en su palabra. Así de segura es la palabra de Dios. Que algo, escuchen bien, algo que es en futuro, Él ya lo está hablando en pasado y no lo está hablando por fe. Es porque es un hecho. Que solamente Él, hablándolo desde la perspectiva eterna, para Dios no existe el tiempo, pero para Él es un hecho. ¿Okay? Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, la posición donde está Cristo, obviamente nosotros no vamos a estar sentados a la diestra del Padre, pero lo que está diciendo, el lugar en el cielo lo tenemos en Cristo, está seguro. ¿Cuántos van para allá? A ver, salúdenme los que van para el cielo. Y los que no, pues ahorita hay tiempo de que se arrepientan. Hay tiempo en tanto están vivos. No dejen pasar tiempo.
Pónganse bien con Dios. ¿Sí? Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué es todo esto? Porque, es que Señor, ¿qué viste en mí para salvarme? Porque, como dijo un bruto, sí, y lo cantó muy bonito. Es que Dios me dijo, sin ti me muero, sin ti me desespero. ¿Han oído esa canción? No, que me parte un rayo aquí, no, y lo salpica a ustedes, no, entonces mejor no. Sí, pero dicen, o sea, es como Dios diciéndole al hombre, yo te he amado tanto y no sé qué voy a hacer aquí en la eternidad yo solito. Sin ti me muero, sin ti me desespero. Bueno, ya, comentario reservado. No. O sea, es que no es porque nosotros fuéramos algo importante, gloriosos o necesarios. Es que es para mostrar su bondad. Lo que esto muestra no es qué importantes somos nosotros para Dios. Es que si somos tan importantes para Dios que Dios, imagínense, Cristo dio su vida, qué importantes somos. Basura, eso es lo que somos sin Cristo. Material para el infierno, eso es lo que somos sin Cristo. Hola. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es? Por todo eso, para que, es que él es maravilloso, toda la gloria es para Él. Todo el honor es para Él. En nosotros no había mérito, nada amable, ¿sí? Nada rescatable. ¿Para qué? Hubiera salido más barato. En términos prácticos, aniquilo esta creación y hago otra. Y me quito de problemas, Así, de una. Vámonos, un plumazo, listo. Y con otra palabra, ya en 7 días lo voy a hacer, en un instante voy a hacer todo. Pero ¿cómo mostraría su amor? Si el regalo de su amor más grande que tenemos es la libertad que Él nos dio. Piensa en eso. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la redención es completamente de Dios. ¿Sí? Repito, lo que nosotros tenemos en la Biblia es el registro completo de la actividad de Dios en la redención del ser humano. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿ven el resultado de ese antes y después? ¿Sí? Más aún, ¿es esta su experiencia? ¿Es esta su experiencia? ¿Ese antes y después? Entonces esto nos aclara que las buenas obras son simplemente el resultado del nuevo nacimiento, no la condición para el nuevo nacimiento. Son el resultado, no la condición. También nos muestra que nosotros no tenemos mérito para nada en esta salvación, que la salvación, ese rescate, el gran rescate, se origina en Dios, lo lleva a cabo Él, y eso nos lleva a la semejanza de su Hijo. Qué gran rescate, ¿no? Entonces, probablemente sea una de las exposiciones más claras del Evangelio en todas las cartas de Pablo, del efecto del Evangelio, ese antes y ese después, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin la necesidad de las obras, ¿verdad? Y no es que los cristianos no hagamos buenas obras, porque de hecho, como ya acabamos de leer, fuimos creados en Cristo para ellas, ¿sí? Pero como decía Lutero, ¿no? Y no soy un fan de Lutero, pero dijo cosas muy bien. Dice, no contendemos contra las obras, sino contra la confianza en las obras. ¿Okay? Entonces, las obras, repito, no son un requisito para tener la aceptación de Dios. No sé si me estoy dando a entender con eso.
¿sí? Por eso muestra que cuando alguien es redimido, la evidencia nos dice, cuando alguien es redimido, también viene a ser transformado. ¿Sí? Por eso hay un hermano, todavía no se mueve, tiene como 200 años, no, tiene casi 100 años de edad. Es un misionero que está allá en México, es un americano él y tiene muchos años en México. Pero él dice esto, si el evangelio no le ha cambiado, es porque no le ha llegado. Qué aforismo tan cierto, ¿no? Si el evangelio no le ha cambiado, es porque no le ha llegado. Sigues igual, es que no te ha llegado el evangelio. No, pero es que yo voy a la iglesia, sí, pero el evangelio no te ha llegado. Sí, pero no has sido redimido, no ha habido ese rescate. Y hay algo importante que ya perfilándome para el final, y esto es a manera de un tip pastoral. ¿Está bien? Muy importante, en donde yo siento una urgencia por enfatizar, y esto a lo mejor les va a mover el tapete a 2 o 3, pero permítanme exponer la idea completa. ¿Está bien? Y es que, escúchenme bien, el propósito principal de Cristo no es cambiar vidas, es rescatarlas. El cambio viene después. Pero el propósito es el rescate. El cambio viene como consecuencia de la vinculación con su vida. El cambio viene como esa vinculación con Él y por el cambio de naturaleza. ¿Sí? Pero el propósito no es vengo a cambiar vidas. ¿Por qué lo digo esto? Porque frecuentemente al compartir se hace el énfasis en la necesidad de un cambio de vida y no en la de un rescate. Sí, ahí vemos a la persona, ¿verdad? Que le queremos compartir. Es que el Señor quiere cambiar tu vida y el otro, pues, estoy a todo dar como estoy. No necesito un cambio. Es que el Señor te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Qué bueno que me ama, yo también me amo y tengo buenos planes. ¿En dónde puedo usar a Dios? A ver, ¿qué puedo obtener de Él? Y entramos en una argumentación tan estéril que queremos presentar. Es que la mejor opción es la de Cristo. Mira, esta es la mejor opción. No es la mejor opción, es la única. No es la mejor opción. Porque Él no vino a cambiar vidas, Él vino a rescatarlas. El propósito de su venida fue hacer un pago por las vidas nuestras, ¿sí? Y esto es muy peligroso cuando es que Dios quiere cambiar tu vida y quiere cambiar tu vida y quiere cambiar tu vida. Y es muy peligroso porque de alguna manera manda el mensaje que se requiere un cambio de vida y que se requiere un cambio de religión para ser aceptado por Dios. Y ese tipo de mensaje no tiene mucho tiempo. Tendrá 150, 200 años. Con la teología liberal. Y yo les dije, yo le iba a dar con todo a eso. Por lo que me quede de vida. ¿Sí? Porque ese mensaje pervierte el evangelio de Cristo. ¿Estamos aquí? Entonces, pues a la hora de que uno les está diciendo y les está tratando de compartir, y no, es que mira, es que lo que mejor te conviene y es para que te cambie, y al ratito es, no, pues que yo no quiero eso, o sea, yo tengo otro, y estamos, ay Señor, ¿verdad? Que el mundo, cuando oramos por nuestros hijos, que el mundo no los atraiga, y si son del mundo, el mundo los va a atraer. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, que sensibilízales a la necesidad que tienen, ¿sí?, de ser rescatados? Yo les voy a explicar con tu palabra por qué, pero tú sensibilízalos, haz tú la obra en su corazón, tú convéncelos, Señor. ¿Sí? Han habido casos, o sea, ahora esto viene por la verdad, porque es un choque de la verdad, es un golpe de la verdad, ¿me explico? Y lo que pasa es que luego también como latinos nos gustan los sentimientos y nos definen los sentimientos, ¿sí o no? En muchas cosas nos definen los sentimientos. Y resulta que los sentimientos no deben de definir, es la verdad. Es la verdad. Entonces,
a la hora de que les estoy tratando de convencer de que Cristo es la mejor opción que tienen y no ubican la necesidad que tienen por la verdad, ¿sí? Miren, han habido lapsos en la historia y ahora después, por cosas trasfondos que tenemos, ¿verdad? Luego queremos con que óreme y que con ese óreme se me quite, ¿no? Y no, han habido algunos lapsos en la historia de la iglesia en donde, escuchen bien, predicadores a la hora de estar hablando el evangelio, la forma que exponían el evangelio, de repente la gente a veces empezaba, escuche bien, a gritar. Empezaban a gritar, pero no era la emoción, es porque decían que literalmente sentían que se los tragaba el infierno. Y lo que gritaban es, necesito ser salvado, ¿qué puedo hacer? Qué tremendo, ¿no? Una sacudidita, esas como ven aquí. O sea, ubicaban eso y entraba en una desesperación. ¿Cuántos han leído un mensaje que se predicó en la iglesia? Que eso fue en el primer gran avivamiento en América. ¿Sí? Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Lo han leído? ¿No? Así métanse, pecadores en manos de un Dios airado. Jonathan Edwards. Sí, él escribió también muchas cosas, pero uno de los libros que escribió que está impresionante también es La historia de la redención. No sé si se encuentra pues en librerías normal, ¿no? Pero ahí está ese libro. Me explico con esto, mis amados. Segunda a los Corintios 4:3, y ya me estoy perfilando para el final, dice el apóstol Pablo, explicando esto que acabo de mencionar. Si todavía nuestro evangelio está velado, es decir, si no lo ven, si velado es eso, no es como en el teatro, ¿no? Que ponen un telón. Bueno, si todavía no lo ven, para los que se pierden están velados. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no han creído. No es que están destinados para condenación, no. Esa es una expresión nada más para decir los que no han creído. Porque los que no creen se pierden. Si les bajan el switch de la vida. ¿Sí? Dice, en los cuales, es decir, en esos que no creen, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ahí está. ¿Ha cegado qué cosa? El entendimiento. El coco. El pensamiento. Es que no creo. Bueno, pues está cegado. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué se lo cegó? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se fijan? O sea, si tú vas y dices, no, es que yo quiero un cambio de vida, el diablo te va a decir, pues, cambia, está bien. Mira, puedes entrarle al New Age, puedes entrarle a la yoga, eso, bien pacífico. ¿Sí? Y vas a estar en paz, es algo espiritual, es algo muy bueno. Y tú dices, ay, sí es cierto. Y luego ves libros como Yoga Cristiano. Es como decir, subir para abajo. ¿Me explico? Es un axioma que es contrario en sí mismo. Pero no, sea espiritual. Mira, ¿qué te parece? No crees en nada, cree en ti. Pero sé una buena persona, la madre naturaleza. Oye, sí es cierto, todo verde, que sea todo verde, sí. Y para estar en armonía con todo el universo. ¿Sí? Religiones, a fin de cuentas. Y no son nada nuevas. Eso si piensan que los están vendiendo y los han elaborado más y les han puesto algo de marketing ahí, pero eso es más antiguo que el hombre, tan antiguo como el hombre más bien. Tan antiguo como el hombre caído. ¿Ok? No, pero cuando viene es para que vean a Cristo. Ahí es cuando viene el asunto. ¿Quién es la imagen de Dios? Entonces, terminamos con esto. Vámonos para el final. El ser humano, entonces, necesita ser rescatado.
Necesita ser rescatado no de algo que adquirió en el camino, sino de algo que trae desde el momento de su concepción. ¿Sí? Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron. Está en los Salmos también. ¿Sí? Entonces se peca porque se es pecador. ¿Sí? Pecar no te hace pecador. ¿Sí? Pecar te puede hacer un experto en cometer pecado. ¿Sí? En fabricarlos, en andarlos desarrollando. Pero se peca porque se es pecador. ¿Sí? Pero por eso es necesario, por eso la Biblia nos dice que es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario ese cambio de naturaleza. Por eso se necesita ese gran rescate. Mateo 20, 28 se lee así. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, es decir, el Hijo del Hombre está refiriendo a, muchos dicen, no, es que es la humanidad en Cristo, es un término para decir Hijo de Dios, Dios mismo. Este es un término, luego vamos a entrar más adelante. ¿Sí? No vino para ser servido, sino para servir, escuchen bien, y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Cristo. Sí, Él nos sirve, pero Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Entonces termino con esto. Si pudiera concentrar este mensaje en 2 puntos, lo haría así. Entonces alguien dice, ven, ¿por qué no los dijo de una vez y nos hubiéramos ahorrado 1 hora y media, verdad? Ahí. Pero son 2 puntos, ¿sí? El mensaje del Evangelio se centra en esto: una nueva vida en Cristo al creer. Es una nueva vida en Cristo al creer. Ahí en Romanos 8:1, ¿verdad? Dice que gracias a Dios, porque los que estamos en Cristo, dice, ya no estamos en condenación. Es una nueva vida, ¿sí? Y número 2, esa dádiva del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mismo que nos es dado a nosotros como creyentes, que nos capacita para vivir alejados de esa vida antigua. Sí, es eso lo que nos habilita, es eso lo que nos mueve, es eso lo que nos impulsa, y de repente nos resbalamos y de repente fallamos, ¿sí o no? Pero no es la constante. ¿Me explico? La constante es que hay un antes y un después. Y que en este después, en tanto estoy aquí y en tanto estoy en este cuerpo y en tanto estoy en esta carne, ¿sí? ¿Me entiendes? Y no le voy a decir cuántos kilos son varios, ¿sí? Pero en tanto estamos aquí en este cuerpo, vamos a estar batallando, mis amados. Vamos a estar luchando y vamos a necesitar crecer y vamos a necesitar avanzar y vamos a necesitar de continuo esa intervención de Dios en nosotros. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Quiere levantar sus manos? ¿Quiere hacerlo? ¿Usted quiere hacerlo? Y darle gracias a Dios por eso. Señor, muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por el gran rescate para nuestras vidas. Muchas gracias por ese gran rescate que tú llevaste a cabo en todo aquel que ha puesto su confianza en ti. Muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu gracia, Señor. Porque por gracia hemos sido rescatados, por gracia hemos sido librados de una manera de vivir hueca, vacía, que recibimos desde el momento de la concepción. Pero gracias, Señor, porque tú has puesto tu vida en nosotros, porque tú has puesto tu espíritu en nosotros y ahora nos capacita para seguir adelante, nos capacita para vivir vidas que te agraden a ti, Señor. Danos la dirección por la influencia de tu Espíritu Santo. Danos la dirección, Señor, por tu palabra para vivir vidas agradables a ti. Para hacer los cambios y los ajustes que tengamos que hacer y que podamos tener en cuenta y la tranquilidad de que estamos en medio de una familia de hijos tuyos que tú has rescatado y que estamos, Señor, para ayudarnos los unos a los otros, para que cuando uno está enredado en algo, poder ayudarlo a salir adelante. Ayúdanos a entender eso, a tener esa visión clara, Señor. Te damos las gracias y te damos a ti la honra en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.